Aquí comienza El cine y la historia. Por Mariela Salmon. Las ventanas del celuloide al mundo del pasado. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa que comenzamos en este mismo momento, el cine y la historia. ¿De qué va a ir este programa? Vamos a combinar el séptimo arte, ¿sí? O el cine, como es más conocido, y la historia. ¿Cómo vamos a hacerlo? De la siguiente manera. Vamos a utilizar películas, ¿sí? Audios de películas, comentarios de películas, de documentales, o sea, del cine, para analizar algún hecho histórico. ¿Sí? Vamos a tener esas cuestiones ahí metiditas, así como veníamos haciéndolo con el podcast o la misma revista. Es todo la misma persona que lo hace, con sus pasiones en la historia y ahora en el cine. Y vamos a ir metiéndonos en esas vías ahora, en este nuevo emprendimiento. No quiero olvidarme de darles las vías de comunicación para que dejen sus mensajecitos y podamos seguir manteniendo este lindo contacto que se ha formado desde hace ya 3 años con ustedes, nuestros lectores, oyentes y demás. El primero va a seguir siendo el mismo de siempre, lalupahistoria@gmail.com. El nuevo es www.amonline.blogspot.com, que es esta casa de la radio donde estamos haciendo nuestro programa. Y después también pueden dejar mensajitos en el video que se va a subir a YouTube y contarnos qué les parece, darnos sus impresiones, pedirnos algún otro tema y demás. Hoy tenemos un tema que está muy interesante, que es la guerra de Vietnam, ¿sí? Pero no el detalle minucioso de su conflicto, sino las consecuencias para los combatientes y cómo la sociedad estadounidense los recibió luego de que la guerra de Vietnam se hubiese terminado, ¿sí? ¿Y qué película elegimos para esta ocasión? Nada más ni nada menos que Rambo. Esa película con Sylvester Stallone del año 1982, probablemente la mayoría o todos, por no decir todos, la habrán visto alguna vez, estrenada en 1982, como dijimos, con Sylvester Stallone, basada en un libro llamado First Blood. Acá en Argentina o Latinoamérica en general se conoció como Rambo. En Estados Unidos tuvo su título como el libro First Blood y en España se lo llamó Acorralado. Así que bueno, vamos a ir usando audios de Rambo, de algún documental, pero vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar que un documental nos presente el tema y seguimos charlando. La guerra de Vietnam constituyó el conflicto más largo en que se vio envuelto a Estados Unidos. Para los veteranos, el regreso fue silencioso. El país quería olvidarse de Vietnam, pero los soldados no podían. Muy bien, y acá estamos. Quiero agradecerle antes de comenzar a contar sobre Vietnam a nuestra operadora Eliana Díaz y a nuestro operador
que muy amablemente nos maneja las consolas y nos va poniendo los audios, que se llama Javier Mangiori. Un abrazo enorme y besos para ellos, porque sin su ayuda esto no sería posible. Así que bueno, ahora sí, nos adentramos en una breve reseña de lo que fue la Guerra de Vietnam, que fue un conflicto que se dio en Vietnam, país de Asia, ¿sí? Entre 1955 y 1975, dentro de lo que se denominó el conflicto de la Guerra Fría. En algún momento hemos hablado de la Guerra Fría, que fue luego de la Segunda Guerra Mundial y ante el temor de una posible Tercera Guerra Mundial ya de dimensiones nucleares, ¿sí? Tanto Estados Unidos como la URSS o la Unión Soviética decidieron que no se iban a enfrentar entre sí, ¿sí? Directamente, sino que cada uno fue empezando a apoyar a los países que entraban en conflicto, ¿sí? Sin meterse directamente ellos a pelear. Bien, esto pasó en Vietnam. ¿Qué sucedió? Vietnam era una colonia francesa. Va a perder Francia la guerra de Ho Chi Minh, ¿sí? Y va a quedar unificada Vietnam, ¿sí? Con bajo el mando de un vietnamita, ¿sí? De ideología comunista, ¿sí? Entonces, se iba a realizar una elección al año siguiente. ¿Pero qué pasó? Estados Unidos, ante el temor de un efecto dominó, decidió poner su mirada en Vietnam. Pero, a ver, dejemos que nos lo cuente el propio ministro de guerra de esa época de Estados Unidos, que se llamaba Robert McNamara. Y la crisis de Berlín, Kennedy decidió mostrar su fuerza en Asia. Nuestro objetivo era evitar que se produjera un efecto dominó. La pérdida de Vietnam podría provocar la pérdida del sudeste asiático y a su vez también la de la India. Y todos estos acontecimientos consolidarían las posiciones china y soviética en todo el mundo. Muy bien, ahí teníamos a Robert McNamara explicándonos lo que era el efecto dominó, esa cuestión de creer que si Vietnam caía en manos de los soviéticos o de China, muchos otros países ante esta situación iban a caer también en manos de los comunistas. Sí, señor. Bueno, ¿qué pasó? Vietnam estaba muy bien preparado para estas guerras de estilo guerra de guerrillas, que se le llama. Y fue imponiéndose sobre Estados Unidos, ¿sí? Recordemos que Vietnam es una zona media selvática, entonces Estados Unidos no tenía tanta experiencia, tanto entrenamiento en este tipo de guerras, y los vietnamitas sí. Entonces, bueno, fueron siendo superiores a los norteamericanos, hasta que Estados Unidos decidió retirarse, ¿sí?, de Vietnam y dar por finalizado su participación en la guerra, y Vietnam quedó dividida en Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, cada uno con un aspecto ideológico político, ¿sí?, representativo. Bien, ¿qué pasó con esos soldados que llegaron de regreso a Estados Unidos? No fueron muy bien recibidos, ¿sí? La gente no estaba muy conforme ya desde antes que se terminara la guerra. Si uno empieza a analizar la situación, venía el pacifismo y demás, que fue todo el movimiento de hippies, que junto tenemos a los Beatles, por ejemplo, como bandera del movimiento que tomaron los chicos de este movimiento, digamos, y Woodstock, ¿sí? Mucho el rock y la música fue muy representativa en ese sentido del pacifismo.
se empezaron a generar marchas por los derechos sociales de los negros y demás, y también en contra de la guerra, ¿sí? Pero vamos a escuchar cómo unos combatientes van a hablar de cómo se sentían al volver de la guerra. Pero todos resultaron afectados por la impopularidad de la guerra. Su servicio y sus sacrificios no fueron apreciados. La sociedad decía, vosotros no ganasteis vuestra guerra, nosotros ganamos las nuestras, vosotros sois unos perdedores, y no somos perdedores, y cuando voy por ahí les digo que somos alguien. Y puesto que soy un perdedor, según sus parámetros, no quieren tener nada que ver conmigo. Creo que cuando me hirieron en Vietnam, mi sangre corrió de la misma forma y mi dolor fue el mismo que el de mi padre y el de otros padres de veteranos de Vietnam. Ellos también tienen su culpa, los que nos enviaron allí. Saben que lo que apoyaron estaba mal, y saben que lo que hicieron estaba mal. Pero somos nosotros los que cargamos con todo, la guerra. Es algo que me digo a mí mismo. La guerra nunca terminará para mí. La guerra nunca terminará para los hombres que lucharon en ella. Iremos a la tumba con esa guerra. Todo esto resultaba más duro para los que estuvieron inmersos de pleno en los combates. Y acá escuchábamos cómo se sentían estos hombres que habían dado su vida, su salud por Estados Unidos, peleando en una guerra fuera de su país, cuyos intereses sí podíamos llamarles y competían indirectamente, pero no era algo que los afectaba de forma específica, ¿sí?, en su territorio. Así que bueno, vemos que la gente los rechazaba, muchos volvieron ya muy lesionados, con faltas de miembro, una pierna, un brazo, con problemas psicológicos terroríficos que los llevaron más adelante a suicidarse, muchos de ellos, ¿sí? Pero prestemos atención un poquito. Acá vamos a ir viendo a Rambo llegar a la ciudad de Hope, ¿sí? Este pueblito imaginario que se recreó en la película, para buscar a un amigo, ¿sí?, de Vietnam, combatiente de Vietnam, y visitarlo. Pero, ¿qué pasa? Cuando llega, se entera de que su amigo murió enfermo por un cáncer que se le presentó por una herida en vena. Y triste, se empieza a ir caminando por la ruta hasta que se encuentre con el sheriff del condado, y va a ser el primer escollo que Rambo encuentre luego de volver de Vietnam. Pero eso lo vamos a escuchar cuando regresemos de la brevísima pausa comercial que tenemos que hacer para tener un descansito en la voz, para que ustedes puedan ir a tomar un poco de agua, unos mates, prepararse todo. Quédense con nosotros, escuchen la programación que es excelente y volvemos enseguida para seguir analizando cómo Estados Unidos recibió a sus excombatientes y cómo Rambo reacciona ante esta situación. Volvemos en un ratito nomás. Este programa sale al aire gracias a Radiofrecuencia Online, con la operación técnica de Javier Mangiori y la producción de Eliana Díaz. No olvides participar de la radio, porque sin ustedes, los oyentes, esta comunicación no es nada. Una radio siempre se hace por y para los oyentes. Podés contactarte con nosotros vía mail a radiofrecuenciaonlinea@gmail o al celular 15 2700 5890. Comienzo espacio publicitario. Escucha todos los martes a las 22 horas la hora Viti con Jorge Giles. Martes, 22 horas, la hora Viti por AM Online.
Los sábados, 23 horas, aparecen las sombras de la noche y comienza una cita con la radio y los cómics. Sábados, 23 horas, la noche y los cómics, por AM Online. Hay una hora para reflexionar sobre el amor, la amistad y el saber. En vivo y en directo desde el campus de Ciudad Universitaria, la pandilla del Big Bang. Martes 20 horas, por AM Online. En la frecuencia abierta transmite Lima Unifor 9, AM Online. Fin de espacio publicitario. Bueno, escuchemos con mucha atención la conversación que van a tener Rambo y el sheriff y luego conversamos. Buenos días. ¿Vino a visitar a alguien por aquí? No. La verdad, con esa chaqueta y esa bandera, y por la apariencia que tiene, va a tener problemas por aquí, amigo. ¿Va al norte o al sur? Norte. Suba al auto. Le aseguraré que va en dirección correcta. ¿A dónde se dirige? Portland. Portland queda al sur. Creí que iba al norte. ¿Hay algún lugar aquí donde pueda comer? Hay un lugar como 50 kilómetros por la carretera. ¿Existe alguna ley que me prohíba comer aquí? Sí, la mía. ¿Por qué me presiona? ¿A qué te refieres? ¿Por qué me presiona? No le he hecho nada. En primer lugar, el único que hace preguntas aquí soy yo, ¿entendido? En segundo, no nos gustan los tipos como tú en este pueblo. Vagos. En un instante se llenaría el pueblo de tipos como tú. Es por eso. Además, no te gustaría quedarte aquí. Esto es un pueblo muy tranquilo. Bueno, acá los tenemos bien presentados, ¿no? A los personajes y la situación. Tenemos a Rambo, un excombatiente que volvió a buscar, a visitar a su amigo, se encuentra con que este murió y que la mujer del amigo le comenta que no volvió muy bien de Vietnam, volvió con problemas psicológicos, ya muy enfermo y terminó enfermándose de cáncer y fallece. Y encima se encuentra con este sheriff que no quiere que esté en el pueblo, ¿sí? Simplemente lo para porque está caminando por la ruta y, como vimos, le dice, esto es un pueblo tranquilo, acá no queremos gente como ustedes, vagos, qué sé yo. Y, evidentemente, el Rambo se va a sentir totalmente desalentado, como escuchábamos a los combatientes en el primer bloque, con esta situación de yo di la vida por la patria, perdí amigos, y ustedes, como nos decían los combatientes, no nos dan ningún tipo de consideración, ¿sí? Después, si seguimos con la película, vamos a ver que lo van a llevar a la cárcel. En la cárcel, Rambo va a empezar a tener esa sensación de estar en las cárceles de Vietnam. Y bueno, se va a desarrollar toda la acción de la película. Se va a escapar de la cárcel, va a empezar a atacar, en realidad, más que atacar, a defenderse de ese hostigamiento
que le hace la misma policía, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta cosa de que podemos quizás hasta hacer una comparación con justo este año que se cumplieron 43 años, ¿sí?, de la guerra de Malvinas, una guerra que nos toca en Argentina directamente, y vemos que se los ha tratado casi de la misma manera, ¿sí? No se los ha sabido valorar a esos hombres que han ido a defender. Y encima hay una pequeña diferencia porque, digamos, los combatientes de Malvinas fueron a defender un territorio propio. En cambio, los combatientes de Vietnam fueron a defender un territorio que les era ajeno totalmente. Y encima ni siquiera los estaban involucrando a ellos directamente. No es que Vietnam los estaba atacando, entonces era una defensa, ¿sí? Como ya dijimos, podemos ver que en la década del 60 se va a producir mucho de este tipo de películas y de documentales y de esas 60, 70, como un descreimiento hacia las instituciones en Estados Unidos, digo, y una reivindicación de la paz, de esa cosa de mostrar todo el tiempo lo peor de la guerra para generar una conciencia de basta de guerra, no peleemos más, no dejemos que nos matemos entre nosotros, que los intereses políticos nos manden a pelear a un lugar y por una cosa que no es nuestra, ¿sí? Esto va a ir siendo una referencia constante en todas las pelis de esta época, ¿sí? Quiero hacer referencia al libro y a la peli, o sea, hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, Stallone fue quien adaptó la película, el libro a la película, ¿sí? Tuvo varios intentos hasta que le llegó varios intentos de hacerse esa película de Rambo, pero por lo general se buscaba que el protagonista siguiera casi el mismo camino que el protagonista del libro. Habló del protagonista de la película, que siguiera el mismo camino del protagonista del libro. Y cuando Stallone reescribió el guión, lo hizo más humano, ¿sí? Hizo entender el horror de la guerra, hizo que no matara, porque sí, en la película no hay una muerte a sangre fría, por llamarlo de alguna manera, sino todas las muertes que se van provocando son producto de la defensa que hace Rambo de sí mismo, ¿sí? Recordemos que luego va a venir, estamos todo un periodo de político bastante enrarecido en Estados Unidos en ese momento. Lo teníamos al principio de la guerra, lo teníamos a Kennedy, ¿sí? Siendo presidente. Kennedy en el 63 va a ser asesinado, va a tomar su lugar el vicepresidente Lyndon Johnson, ¿sí? Quien va a conseguir, ¿sí?, que Estados Unidos logre mandar más militares a la guerra de Vietnam, ¿sí? Que el Congreso le autorice el aumento de militancia en Vietnam. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, luego de esta guerra, como viene, mejor dicho, después de Johnson, tenemos a Nixon. O sea, ya sobre el final de la guerra lo tenemos a Richard Nixon, quien va a tener varios puntos ahí oscuritos, y entre ellos no solo el hecho de perder la guerra de Vietnam, retirarse de Vietnam, sino también la acusación de espionaje, ¿sí? Recordemos el famoso Watergate, ¿sí? Que fue un
un hecho en el que se lo acusaba a Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, de espiar, ¿sí? De hacer escuchas para sacar información sobre sus adversarios políticos, por llamarlo así, de alguna manera. Todas estas cosas van a ir haciendo que en Estados Unidos se genere todo un descontento, ¿sí? Con la guerra, con las instituciones, y se empiece a generar todo este movimiento que habíamos hablado antes, pacifista, y haya muchísimas manifestaciones en contra de la guerra, protestando por los derechos, por ejemplo, de los negros, y va a durar todo esto más o menos hasta que a principios de los 80 llegue a la presidencia de Estados Unidos el presidente Reagan, Ronald Reagan. Muchos a lo mejor lo conocerán por, no solo por haber sido el presidente de Estados Unidos, sino por el hecho de que fue primero actor. Así que mira cómo fuimos enganchando las cuestiones historia, cine. Tenemos acá a un presidente estadounidense que fue actor. Y este presidente, su misión va a ser devolverle esa cuestión de fe en las instituciones y sobre todo en la idea del manifiesto que tienen, del destino manifiesto, ahí está, que tiene Estados Unidos, de decir que ellos son los elegidos para defender las libertades, las democracias en el mundo, ¿sí? Vamos a ver que se va a ir logrando. Es más, este mismo Rambo, ¿sí? Va a ser un Rambo totalmente distinto cuando se haga su segunda y tercera parte, ¿sí? Ya estamos hablando de los 80, ya ahora tiene cuarta, quinta, tiene otras partes más. Y vamos a ver el cambio que hace, ¿sí? Sigue manteniendo cierta crítica a la cuestión militarizada, pero no es tan fuerte, ¿sí? O sea, va a ser más suavecita, no va a ser tan violenta, tan esa cosa de mostrar el descontento del otro por la guerra, por la violencia, ¿sí? Como en este caso. Otra curiosidad que tenemos entre la película y el libro es que el protagonista, Rambo, en el libro termina suicidándose, cosa que en la película no pasa, ¿sí? Ahora vamos a escuchar dentro de unos minutos cómo Rambo define sus sentimientos sobre la guerra de Vietnam y demás, para poder continuar y decir esto. Vamos a escuchar entonces, como dijimos, a Rambo con su conversación con el capitán, con el coronel Truman, y el final de la película. Voy a pedir el helicóptero y regresaremos a Praga. ¡No disparen! ¡Kern! ¡Alto el fuego! Piensa en lo que haces. El perímetro del edificio está cubierto. No hay salidas. Hay casi 200 hombres y muchas M-16. Hiciste todo lo posible para crear esta guerra privada. Ya hiciste demasiado daño. Esta misión acabó, Rambo, ¿lo entiendes? La misión ha acabado. Míralos. ¡Míralos! Si no acabas ahora, te matarán. ¿Es eso lo que quieres? Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. No era mi guerra. Tú me llamaste, yo no te fui a buscar. Hice lo necesario para ganar, pero alguien no nos dejó ganar. Y cuando regreso al mundo, encuentro esos gusanos en el aeropuerto protestando contra mí, llamándome asesino y toda clase de estupideces. ¿Quiénes eran para protestar,
¿Quiénes eran? Debieron estar en mi lugar o estar ahí y saber de qué diablos hablan. Ha sido muy difícil para todos, Rambo, pero ha quedado en el pasado. ¡Para ti! Para mí la vida civil no vale nada. En el campo había un código de honor. Tú cuidas mi espalda, yo te cubro a ti. Pero aquí no hay nada. Eres el último de un grupo especial. No acabes así. Allá podía usar una metralleta, conducir un tanque. Estaba a cargo de equipo que valía millones, pero aquí no puedo conseguir empleo ni estacionando autos. Que lo olvide. Que lo olvide. ¿Dónde están todos? Todos ellos. Bueno, acá lo teníamos a Rambo hablando, pobre, de su situación, de cómo se sentía y demás. Así que bueno, esto llevó a que Estados Unidos intentara cambiar un poco la idea de meterse en las guerras, ¿sí? Como todos sabemos, Estados Unidos sigue siendo un país militarmente poderoso y sigue siendo guerrero, ¿sí? Metiéndose en guerras y demás. Pero lo hace desde otra situación, quizás hasta mismo armando algunas historias bastante, no sé si llamarlas extrañas o qué sé yo, pero bueno, por ejemplo, invadir por suponer que un país tiene armas de destrucción nuclear, ¿sí? Y bueno, eso supuestamente ha hecho que ese cambio después de Vietnam ha hecho que la gente, aunque siga estando contra la guerra, creo que es algo natural que cualquiera de nosotros no apoye una guerra, ¿sí? Pero ya no se manifiesta de la misma manera, ¿sí? Ya no los trata de la misma manera, porque buscan embeber esas guerras en las que siguen participando de una cuestión, no sé si llamarlo personal, sino como de interés, por lo menos para el país, ¿sí? Entonces sería una cosa de ese estilo. Así que bueno, puedo agradecerles que hayan estado ahí compartiendo con nosotros este rato. Espero que les haya gustado el programa, que haya sido de utilidad para sacar algún análisis sobre la guerra, y espero que prontito nos estemos comunicando. Este programa va a aparecer cada 2 meses, así que nuestro próximo episodio será dentro de 2 meses. Recuerden que tenemos la revista mensual, que tenemos el post trimestral, y vamos a aparecer con este nuevo programa que espero les haya gustado y que hayan logrado tener en consideración para usar la información y que les haya servido para generar una inquietud y seguir profundizando sobre el tema. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Gracias, Eliana. Gracias, Javier, por su compañía, por ayudarnos a hacer este programa. Y como decimos desde la radio, gracias a ustedes, oyentes, porque esta radio es por y para ustedes, y sin ustedes no podríamos salir al aire y estaríamos sin poder hacer nuestro programa. Así que bueno, un besito y los dejo hasta la próxima emisión de El Cine y la Historia. Nos vemos. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings,
as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Quédate en AM Online. Ya llega la noche y los cómics.